algo así. Listo. Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidos, bienvenides a esta que es nuestra última mesa del día de hoy y es la segunda mesa que tenemos en este encuentro sobre percepciones y socialidades. Me va a tocar coordinarla a mí, Alejandra Ramírez, y les voy a presentar entonces a nuestras ponentes. Les platico un poquito de cómo va a estar la sesión. Tenemos 15 minutos para la presentación, entonces presenta primero Tamara y después Alejandra, y ahora sí, les presento. Bueno, narrativas de la violencia, experiencias de jóvenes de secundarias en ciudades fronterizas, presentado por Tamara Segura, es lo que vamos a escuchar en esta mesa ahora mismo. Bienvenida, Tamara. Está silenciada. Muchísimas gracias. Espero que se vea un poco, bueno, se esté compartiendo mi pantalla. Mi computadora es un poco lenta y una disculpa. Bueno, un poco lo que ay, perdón. Un poco lo que les quería compartir, es un trabajo muy preliminar que parte de hacer trabajo de campo y algunas entrevistas en secundaria. Este, Sigo con ustedes, ¿verdad? Es que no. Sí. Ok. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, un poco parte de hacer algunas entrevistas en secundaria y empezar a trabajar con chicos migrantes que se empiezan a incorporar justamente en las secundarias. Sin embargo, pues a raíz de eso, pues me comienzan a surgir algunas dudas, entre ellos, pues cómo se está percibiendo como la violencia en las ciudades fronterizas. Bueno, a eso un poco, pues es lo que les quiero compartir el día de hoy. Y, ay, perdón, no sé si están viendo mi pantalla, no la están viendo. Vemos tu Sí, sí, sí. pantalla. Sí, la presentación. Ah, ok, perfecto, ya. Sí. Bueno, un poco, quise hacer como lo que está pasando, ¿no? O sea, yo parto como tratando de hacer este análisis de lo que pasa políticamente por un lado, en el país y cómo los diferentes gobiernos han posicionado a los jóvenes en diferentes contextos, ¿no? Pero también, pues vemos que en el periodo de 2006 al 2012 hay algo muy importante, ¿no? Que es esta guerra contra el narcotráfico que define el expresidente Felipe Calderón, pero también vemos que en las ciudades fronterizas se vuelven espacios violentos, ¿no? En sí. Y hablamos de una generación que tal vez ya es joven, joven adulta, sin embargo, pues existen ciertas secuelas que van cambiando de acuerdo a los cambios políticos y sociales que existen, ¿no? Yo pongo pues algunas cosas que sucedieron en la frontera, pero también cosas que influyen desde un poco mi análisis desde los cambios también migratorios, por ejemplo, la aceptación del programa MPP o el CBP-1, el cierre del CBP-1, que llegan más migrantes a las fronteras. Entonces, eso aumenta la población, el flujo de población, pero también empieza como un cierto rechazo a la población local con los migrantes y al mismo tiempo, pues los jóvenes van percibiendo eso, ¿no? Y bueno, en el 2020, pues se viene la pandemia y los cambios en el sistema educativo, pues se modifican, todo es online, las tareas cambian, la forma de interacción y bueno, eso da como más consumo a ciertos jóvenes, en particular a adolescentes, pues a ciertos videojuegos que los van vinculando con cierta música, con la narcocultura, por así decirlo. Y bueno, a raíz de eso, pues vemos que las ciudades fronterizas en sí, no solamente por la situación migratoria, por la situación de violencia, por el traslape de la criminalidad, por este flujo de drogas, de fentanilo y etc., pues se vuelve un lugar como muy caótico, en particular en los jóvenes. Y bueno, y también vemos que pues
escojo la etapa de secundaria, estos jóvenes de cambio, no tanto como esta etapa a lo mejor que planteaba Margaret Mead, que era como la transición, ¿no? O sea, es la transición entre la niñez y el ser joven, ¿no? El autodefinirse como diferente, autónomo y en un proceso de cambio, ¿no? Entonces, pues eso me llevó a indagar como en algunos profesores que trabajaban en secundarias, que me dejaran y permitieran hablar con sus grupos para entender cómo estos chicos, jóvenes adolescentes, los nombro yo, pues percibían la violencia y desde dónde estaban planteándose ellos o cómo entendían el contexto o lo que estaba pasando en las ciudades. Y bueno, esto me llevó un poco a plantearme como estos objetivos que me permite analizar a los jóvenes a través de sus experiencias cotidianas y hacer relatos de vida, algunas historias que ellos mismos contaban, pero también sus profesores, de cómo ellos empezaban a entender como la violencia y cómo lo percibían en las interacciones cotidianas. Bueno, un poco mm, retomo, pues metodológicamente, pues me fui a la etnografía, ¿no? O sea, a indagar algunas fuentes en redes sociales, páginas, ¿no? Donde los padres también hablaban de sus propios hijos y bueno, y a charlas informales con estudiantes, entrevistas estructuradas, que en general, pues hablamos de narrativas que se construyen desde el diálogo mutuo entre personas, pero también entendiendo como que va más allá de la construcción de la violencia, ¿no? Entonces, por un lado, pues los jóvenes entendían como la violencia, aquello que pasaba fuera del espacio escolar, pero también me llevó a pensar como lo que ellos estaban describiendo desde los espacios internos, ¿no? El querer ser, ¿no? Y bueno, por un lado, pues los profesores eran los que describían a estos sujetos, a estos actores, a estos estudiantes, y describían como este proceso que transita entre lo complejo del ser joven futuro, o sea, ser chico narco, y ser estudiante, ¿no? Entonces, muchos de ellos o muchos profesores lo que me comentaban es que sus alumnos, lo que deseaban era ser, jefes de plaza, ¿no? Entonces, eso se volvía un poco más complejo cuando hablaba con los estudiantes y hacía un entrecruce un poco con la información que ellos me daban, en particular cómo ellos entendían la violencia, ¿no? Y ellos me decían, bueno, es que violencia no es que se ataquen en la colonia, no es que persigan a otro, ¿no? La violencia es que están llegando personas de fuera y nos están quitando los trabajos y nosotros queremos posicionarnos en las plazas, en espacios, queremos vender tal cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me llevó a entender que estos sujetos pues se van perfilando por las interacciones cotidianas que viven desde espacios como familiares, porque existe una construcción familiar una construcción familiar entre el papel de la familia y los contextos y los nexos que se hacen entre grupos criminales. Bueno, y bueno, antes de todo esto, hay algunos trabajos, en particular en la Escuela de Antropología, que nos hablan de cómo se han ido conectando los jóvenes desde la narcocultura a ciertas novelas o a ciertos espacios de televisión donde asimilan como su sujeto, como estos sujetos, como sujetos empoderados que les permite posicionarse. Entonces ellos, como este espejeo, les permite entender cómo estos jóvenes van más allá o van complejizando como lo que ellos quieren ser, ¿no? Entonces, digo, es un trabajo muy, muy, muy incompleto. Ay, se me olvidó una diapositiva. Bueno, y les sigo contando. Y bueno, otra de las cosas es que la violencia estructural no solamente como lo plantea Galtung, en tres niveles, ¿no? Sino una violencia fronteriza, como tal vez ha planteado Severin Durin, con familias que huyen de la violencia, pero ella nos plantea, cuando nos habla de violencia, nos plantea
familias de cierto contexto social, de cierto nivel socioeconómico, que no está dentro de de estos niños que van, o estos jóvenes más bien, que van a espacios escolares, espacios de secundaria, o que van a estos grupos que les permite interactuar con otros jóvenes, en contextos de violencia, ¿no? Pero creo que, este, mm, me faltaría compartirles algo. No sé si puedo dejar de compartir pantalla un segundo. Mm, Sí, ok. sí. Bueno, les tenía como un pequeño video, preparado, pero creo que no sé si es posible pasárselos. Ay, Quedan todavía 7 minutos ok. de tu presentación, Bueno, entonces voy a seguir falta. hablando. Entonces, un poco los antecedentes que bueno, que he retomado, pues empecé a analizar cómo algunos investigadores han trabajado el tema de juventudes y muchos los han planteado sobre movimientos sociales, una construcción identitaria de los jóvenes, y en otros casos, pues se ha planteado desde las juventudes, vulneradas, ¿no? Pero no nos han planteado algunos de esos trabajos, digo, igual y salvo una que otra tesis o algunos antecedentes, no nos han hablado sobre jóvenes en cuestiones en cuestiones de inserción o de naturalización de la violencia, ¿no? O sea, no nos han hablado más allá de la naturalización de la violencia y cómo esa naturalización los lleva a perpetuarse en espacios, de violencia estructural que los asimila como algo normal o algo natural, no como algo que se están posicionando fuera de los espacios de lo que ellos no construyen. No sé si me explico, pero bueno, espero que se vea un poco más el diálogo porque, como les comento, es algo muy preliminar y creo que es necesario como un poco más dialogarlo para sacarlo más allá de eso. Y bueno, no pude ponerles el video, pero quiero como concluir en algo como muy, muy básico. Este, bueno, parte de estas narrativas que digo, no solamente es una narrativa de diálogo, sino también bueno, he trabajado con dibujos que les ha permitido describir a los mismos sujetos cómo ellos se posicionan en estos espacios, cómo tejen las relaciones entre la familia que está dentro de grupos del crimen organizado y también lo que ellos construyen con la misma frontera las secuelas que existen de las mismas ciudades fronterizas que fueron maquiladoras, que se quedaron las madres, las abuelas, perdón, a cargo de los hijos, porque las madres tenían que ir a trabajar, el temor de las desapariciones en algunas de las escuelas. Trabajé en escuelas bueno, en una escuelita en Ciudad Juárez, en otra en Tamaulipas, en Reynosa, Matamoros, y con diferentes profesores que me permitieron como construir como estos espacios que ellos los llaman espacios seguros para los jóvenes, que son las escuelas, pero al final de cuentas también son espacios inseguros porque ahí se tejen como estos nexos con otros grupos, que los llevan a trabajar, actividades ilícitas, y al mismo tiempo ellos van construyendo como otros canales, de relaciones, y al mismo tiempo en algunas ciudades, particularmente en Reynosa y Matamoros, los jóvenes van asimilando como la violencia criminal como parte de esa otra forma de construir como de tener seguridad social, seguridad política, porque dentro de estos dibujos, narrativas, etcétera, en general, ellos permiten como
dejan entrever cómo algunos grupos del crimen organizado se van posicionando y les van dando como les permiten escalafonar en sus espacios, aunque estén dentro de la secundaria, y ellos ven como esta opción como algo viable y un trabajo loable para continuar sus actividades como adultos, como jóvenes adultos, ¿no? Entonces, es difícil, bueno, decían los docentes, ¿no? Que es difícil sacar a estos jóvenes dentro de estos contextos criminales, ya que desde estos espacios en aulas de clases que ellos les llaman seguros, van construyendo como estas redes, eh, redes de criminales que se tejen desde la escuela porque los amigos pues tienen familiares dentro de X grupo, ¿no? Entonces, bueno, otro dato que a lo mejor no dije y es importante, las escuelas donde pues hice este ejercicio, es un ejercicio un poco psicopedagógico que les pedí que me describieran qué era lo que ellos entendían como violencia, cómo podíamos dialogar sobre eso y qué era lo que ellos veían o que se esperaban en tanto tiempo, ¿no? Cuando fueran mayores, ¿no? Entonces, es curioso que la gran mayoría de estos adolescentes, bueno, jóvenes adolescentes, me permitieron entender que pues ellos desearían pues estar dentro de un grupo del crimen organizado. Este, y pues algunos deseaban algo, ¿no? Pero también es curioso que algunos vinculaban, por ejemplo, música como Peso Pluma con el crimen organizado y no necesariamente se vinculaban dentro, ¿no? Era como curioso esta percepción y esta reidentificación de los jóvenes en estos espacios. Y bueno, pues por mi parte sería todo y me gustaría ceder como la palabra a alguien más. Muchas gracias, Tamara. Muy interesante. Entonces, vamos ahora a pasar a nuestra siguiente ponencia y posteriormente, ahora sí ya vamos a los comentarios y al diálogo. La segunda ponencia la va a presentar Alejandra Marlene Gómez Barrera y se titula Entre la protección y el castigo. Entonces es la misma dinámica. Ale, tienes 15 minutos. Empezamos ahora. Hola, muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir también pantalla. Listo, ya. Bueno, yo también me enfoco en el tema de la adolescencia y esto tiene que ver con que el título del trabajo justo es Entre la protección y el castigo, porque voy a hablar de un fenómeno que atraviesa la adolescencia que yo no sé a qué se debe, pero no veo como que se le ponga mucha atención en esta comparación y de hecho, bueno, cómo surge también la idea de esta investigación es a partir de una charla en donde nos cuestionamos el tema de los recursos, ¿no? Cómo los recursos con perspectiva de adolescente se destinan y cómo, en qué temas. Y en este caso es importante señalar que, bueno, si bien es cierto existe un amplio eh, una amplia construcción, un amplio marco sobre cómo proteger y cuáles son los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. También es cierto que la materialización de ese marco jurídico todavía tiene muchísimos temas pendientes. Ahora bien, en todo este andamiaje jurídico que se ha estructurado tanto internacionalmente como nacionalmente, se ha reconocido a las personas adolescentes como sujetos plenos de derecho. Y esto implica que tienen una capacidad de agencia para poder gozar y ejercer sus derechos de manera independiente, pero que en ciertas ocasiones requieren mecanismos que les apoyen. Esto implicaría entonces que debe haber una serie de políticas públicas, estrategias, legislaciones, procedimientos, investigaciones que apliquen una perspectiva adolescente, es decir,
que considere cuáles son todas estas cuestiones de las que se han venido hablando, la cultura, el estudio, la salud, los gustos musicales, quiénes son las personas adolescentes, justo la situación tan particular en la que atraviesan, porque al ser jóvenes menores de edad, implica que tienen un estatus jurídico diferenciado. Entonces, eso es importante resaltarlo. Y bueno, en este caso, el presupuesto y la asignación de presupuesto es uno de los temas que originan la investigación. ¿Por qué? Porque justamente vamos a encontrar que el andamiaje jurídico, en específico el de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, establece 4 principios básicos que tienen que regir la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en el primero es la vida, que no solo es la vida como la existencia biológica, sino también la vida digna y la capacidad de desarrollar una vida, es decir, de tener sueños, metas, esto que ahora se le conoce como el derecho al futuro, pues justamente tiene que ver con el principio de la vida. El principio de interés superior, en este caso de la adolescencia, que bueno, es un principio interpretativo, hermenéutico, procesal e incluso un derecho sustantivo de los adolescentes, ¿no? Que justamente se puede aplicar de manera general, es decir, tomando la adolescencia como un colectivo, pero también de manera individual, cuando hablamos de ciertos adolescentes en situaciones específicas. La no discriminación bajo ninguna circunstancia, en donde se incluye edad, salud, preferencias, cualquier tipo de preferencia política, sexual, religiosa, cultural, musical incluso, ¿no? Y bueno, desde luego, nacionalidad y estatus migratorio también aplica como una de las causas de no discriminación. Y finalmente nos habla del derecho a la participación, perdón, del principio de participación. Y aquí yo siempre incluyo como un necesario para poder participar la información. Es decir, primero hay que tener un acceso a la información para después poder ejercer el derecho a participar en todos aquellos asuntos que son de su competencia, de su interés, pero ojo aquí porque en México, como en muchos otros países, esta participación se ha limitado mayormente a temas judiciales, es decir, a temas cuando los adolescentes están en un proceso familiar por guarda y custodia, o bien cuando están participando como responsables de un proceso, en un proceso penal para adolescentes. Entonces, actualmente la participación o el principio y derecho de participación se extiende incluso ya a campos como el derecho ambiental, las concesiones a las empresas para explotación, etcétera, porque también justamente tiene que ir encaminado hacia allá, hacia escucharles y ser partícipes, hacia fortalecer su ciudadanía. Pero bueno, ese es otro tema que no es el de ahora. Entonces, aquí me gustaría, este es como la base fundamental de la investigación, que es en 2021 se registró en México que 1,260 jóvenes adolescentes decidieron quitarse la vida, es decir, se suicidaron. Y 1,030 jóvenes están internos en centros de internamiento para adolescentes derivados del sistema de justicia penal. Y esto me parece que es muy impactante este número porque podemos pensar y que el número puede oscilar en diferentes fechas y de diferentes estadísticas, pero si rondan alrededor de los 900 y 1,300 ambos parámetros, me parece que las estrategias a nivel nacional deberían ir encaminadas de la misma manera. Entonces, bueno, la salud mental en México no ha sido, bueno, como en México, como en otros países del mundo, no ha sido atendida adecuadamente, pero en específico, con todo lo que ya hablaron sobre la pandemia, de manera muy particular ha venido afectando a los jóvenes adolescentes, porque justamente hemos construido incluso una categoría, ¿no? La generación de cristal, que trata de englobar todas esas circunstancias de ansiedad, estrés, depresión, tristeza, que tienen que ver con la salud mental, y al banalizarse en una construcción como la generación de cristal, se le resta importancia. Y bueno, por eso, por un lado tenemos este tema de la salud mental adolescente, pero por el otro lado tenemos esto de acá, significa Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y este se aplica en México a partir del 2016, pero incluye prevención de conductas delictivas cometidas por adolescentes, incluye un esquema de sistema
procesal penal, que esto es muy, muy importante porque implica que en todos los estados de nuestro país hay por lo menos una fiscalía, hay juzgados, hay salas, es decir, segundas instancias, pero también hay centros de ejecución de medidas sancionadoras, ¿no? Es toda una estructura y a esta se le suman autoridades o entes auxiliares del sistema que pueden ser Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, asociaciones civiles, el DIF estatal o municipal. Entonces es un sistema muy organizado, muy estructurado, pero es un sistema que requiere recursos, ¿no? Entonces, justamente este paralelo que se puede hacer entre la salud mental de las y los adolescentes y este sistema penal especializado y cuántos recursos se destina y cuántas personas trabajan y cómo se estructura, me parece que es algo que tenemos que revisar a la luz justamente del el actual punitivismo, ¿no? Porque justamente se dice son muy violentos, entonces hay que hacer un sistema para contener a los adolescentes violentos, ¿no? Si reaccionáramos igual ante se están suicidando nuestros adolescentes, hay que poner el mismo trabajo, el mismo recurso, el mismo empeño en evitar, en hacer prevención del suicidio, ¿no? La norma oficial mexicana número 47 de 2015, que se emitió en agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, establece que como parte de la atención integral para la salud de las personas que se encuentran entre 10 y 19 años, se debe incluir, se debe brindar atención a la salud mental, ¿no? Sin embargo, el recurso que yo pregunté a la Secretaría de Salud cuánto es el recurso destinado para aplicar esta norma oficial y en específico destinado a programas de prevención en salud mental, todavía no me responde a través de transparencia, estoy en espera de la respuesta, pues todavía no sabemos cuánto es el recurso, ¿no? Lo que sí hay que tener en consideración es que la salud mental implica temas emocionales, comportamentales, de interacción social, de bienestar psicológico y también temas de suicidio y autolesiones. Estas son estadísticas, bueno, estos datos que les puse aquí del 3% de ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento, aquí el 3% de las personas entre 10 y 19 años sufren de algún nivel de TDAH y también de trastorno disocial. Y bueno, el 4% a nivel mundial de ansiedad y de depresión en las mismas franjas etarias. Frente a esto, que todavía los números son muy, muy escasos, que realmente no hay una información desagregada ni por zonas, ni por género, ni por sexo, ni tampoco por edades, porque los parámetros etarios van cambiando de acuerdo a la fuente de información. Pero sí tenemos una ley nacional que regula un sistema integral de justicia penal para adolescentes de 2016, más o menos fechas similares, bueno, un año casi de diferencia. Pero esta ley estructura todo un sistema que se va a implementar cuando una persona adolescente, es decir, entre 12 y 17 años de edad, es acusada de un delito. Entonces, aquí sí hay un protocolo de respuesta, se sabe qué hacer, se cuenta con fiscales, se cuenta con defensores, se cuenta con asesores jurídicos, con juezas, con jueces, con magistrados, con psicólogas especializadas, con trabajadoras sociales. Entonces, todo esto encaminado a la reinserción social. Y cada vez se pide que se fortalezca más este sistema penal porque justamente nos enfrentamos a casos de homicidio, feminicidio y de adolescentes vinculados a la delincuencia organizada. Entonces, frente a este discurso de riesgo, sí se implementa un recurso porque se implementa un sistema, se regula un sistema y se trata de fortalecer ese sistema. Sin embargo, frente a todas estas consideraciones, las autoridades y las obligaciones se van difuminando, ¿no? Así como que quién sabe quién le toca, Estado, municipio, Secretaría de Salud, Educación. Es muy complejo seguir el rastro de qué obligaciones tiene cada uno y quién es la autoridad responsable de implementar. Evidentemente, aquí
el hecho de que haya una fiscalía, haya unidades de mecanismos alternativos de solución de controversias, haya juzgados, haya especialistas técnicos, nos habla que hay una designación de recursos. Cabe señalar que de acuerdo con el INEGI no hay un número desagregado de información específica en materia de adolescentes, sino que se mete todo a Poder Judicial y procuradurías o fiscalías estatales. Entonces, realmente tampoco se sabe exactamente cuánto dinero se destina, pero sí sabemos que hay instituciones especializadas en todo el país que se ocupan de esto. Y bueno, aquí está el tema de la pregunta, que es el presupuesto que se tiene que emitir para respetar los derechos, en este caso de las personas adolescentes, pero en específico el tema de la salud mental, que es un tema del que no se quiere hablar porque tampoco se ha querido reconocer la magnitud del problema de salud mental de las y los adolescentes, y mucho menos a la luz de la pandemia, que es también, como, bueno, ya venían comentando, es algo que atraviesa y que seguramente ha incidido, pero los datos aún no están, pues, eh, no sé si reunidos, ¿no? Recolectados, porque también, como ya lo comentaban, es muy difícil hacer trabajo con adolescentes en el tema de aproximarnos a ellos, preguntarles, porque muchas veces todavía se tiene esta idea de que hablar de suicidio con adolescentes es poner en sus cabezas la idea de suicidio, ¿no? Cuando en realidad la idea puede que ya esté, y hablar de ello puede ayudar a prevenir, ¿no? Poner en marcha estrategias, buscar información. Sin embargo, muchas personas consideran que no es oportuno hablarles de este tema, salvo que ya haya ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Pues justo en tiempo para que podamos pasar a nuestra ronda de preguntas, discusión, comentarios. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario para las chicas que acaban de presentar aquí en la sala Zoom. Sí, Pedro. Ok, entonces, pues felicitar a las compañeras por sus presentaciones, dio muy interesantes. Y primero para Tamara, más que una pregunta, lo que entiendo es que lo que nos presentas es algo que apenas estás esbozando, ¿no? Entonces, en función de eso, yo quería hacerte una recomendación porque me recordaba un trabajo de una compañera, que yo creo que en tu proyecto es muy importante el aspecto geográfico, porque como yo lo veo en el programa, dice frontera, ¿no? Violencia en la frontera. Pero lo voy a trasladar a la Ciudad de México para que me dé a entender. Si uno dice violencia en la Ciudad de México, pues uno pensaría, la periferia es más violenta, ¿no? La Agua, Iztapalapa y demás, ¿no? Pero entonces lo que vemos es que los cárteles o las células de los cárteles mexicanos también se han instalado en el centro histórico, en Tepito, La Guerrero y demás otras zonas. Se han instalado en Iztapalapa, pero son diferentes. Por ejemplo, hace muchos años estaban los colombianos y en Tláhuac hay células del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, yo creo que si bien hablar de la frontera, violencia en la frontera es interesante, yo creo que sería muy importante que visualmente nos mostraras en qué parte de la frontera hay mayor violencia, ¿no? Y por qué, ¿no? ¿Por qué en esos aspectos? Porque yo te podría decir, ¿por qué aquí en Iztapalapa, en Tláhuac, pero en Tepito hay un aspecto histórico de la violencia? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que podrías decirnos, pero geográficamente, visualmente sería muy atractivo, porque si no, la frontera como que queda un poco desdibujado, la frontera. Y también podríamos entender otra cosa, cómo resignifican la violencia, el sentido de la violencia. Porque, por ejemplo, yo te puedo hablar en Iztapalapa, porque yo he vivido muchos años en Iztapalapa, aquí doy clases en UAM Iztapalapa y demás. Entonces, el significado que dan a la violencia en Iztapalapa es muy distinto al que se da, por ejemplo, en Coyoacán, en Tlalpan y demás, ¿no? O sea, tú ves dos personas peleándose. Es más, la violencia en el tránsito se vive diferente si tú vives en Iztapalapa o en otra colonia de la Ciudad de México. Y si te alejas más a la periferia y sales un poco a esta zona metropolitana como Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y demás, el tránsito, la violencia en el tránsito se vive muy diferente. Y yo creo que eso también debe de ocurrir o algo ha de ocurrir en la frontera. O sea, todos son frontera, pero no creo que la violencia se experimente de igual manera. Y por lo tanto la resignifican de diferente manera
los sujetos. Entonces, como tú dijiste que qué podíamos aportar, qué reflexiones surgían a partir de lo que nos presentaste, yo me atreví a hacer ese comentario más que una pregunta. Tal vez te sirve de algo, tal vez no, pero a mí se me hace un tema muy interesante y tal vez eso pueda abonar. Y para la otra compañera, para Alejandra, yo sí tengo una pregunta para Alejandra y quisiera saber si seguramente lo has hecho, pero ¿qué estrategias han implementado para combatir la salud mental o abordar la salud mental de los jóvenes en otros países? Porque este tema de la salud mental, pues ya lo estamos tratando aquí en este país, ya lo vemos en estos foros, por ejemplo, pero es algo que ya se ha tratado, por ejemplo, mucho en Asia, ¿no? Y en función de eso, sí has investigado qué políticas, cómo se ha tratado de combatir, cómo se ha tratado de estudiar la salud mental, qué políticas han implementado y cuáles son, por ejemplo, los logros de esas políticas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Entonces, Moni, Sí, muchas gracias. Me encantaron sus trabajos, Tamara, Alejandra, muchas felicidades y muchas gracias por compartir. Y yo les voy a compartir también una experiencia muy reciente, justo en Ciudad Juárez, que acabamos de terminar un trabajo con Juan Carlos Narváez, y estuvimos trabajando con experiencias de segunda oportunidad para que jóvenes terminaran la secundaria. Son experiencias muy chiquitas con generaciones de no más de 25 alumnos, pero las narraciones de estos jóvenes son absolutamente terribles y devastadoras. Es decir, el sistema educativo los está escupiendo a la calle, ¿no? Así como esta narrativa muy evidente que ponías de la mamá que pide ayuda porque ya no sabe qué hacer con su hijo, bueno, los profesores están en esas, ¿no? O sea, el único mecanismo que tienen las escuelas secundarias públicas regulares, digamos, ellos le dicen la escuela normal, ¿no? Pues es expulsarlos. Es decir, hay una suspensión, hay una segunda suspensión y a la tercera es una expulsación total del sistema educativo. Mucho viene también como un saldo negativo de la pandemia. ¿No? La mayor parte de estos jóvenes, además estamos hablando de colonias en la completa periferia, alrededor de estas nuevas colonias que surgieron alrededor de la maquila, ¿no? Llegan las maquilas y alrededor de las maquiladoras se construyen las nuevas colonias. Entonces es una devastación terrible de la ciudad. Además de que no hay escuelas, los jóvenes pues no tuvieron dispositivos para conectarse a sus clases, ¿no? Ni para recibir tareas, ni para nada. O sea, no había un dispositivo, ¿no? Ni siquiera un teléfono. Y el único teléfono que había, pues la mamá se lo llevaba en turnos de 12 horas continuas, ¿no? En la maquila. Entonces es una debacle educativa terrible que tuvimos la evidencia de vivirla, ¿no? El sistema los está escupiendo y no hay una reincorporación de ninguna manera en el sistema educativo regular, ¿no? Si tienes sobreedad para la secundaria, no te admiten, ¿no? Es muy escandaloso que todavía estemos viviendo eso. Entonces, bueno, estas experiencias de segunda oportunidad sacan a los jóvenes y además se vincula el tema justo de salud mental porque hay un acompañamiento psicológico muy interesante. Entonces, que toques además, me parece a mí, el tema de secundaria es doblemente valioso porque hay muy poca investigación en el nivel secundario, ¿no? Yo que hice en esta investigación de COVID que hicimos aquí en el SIG, retomé también el nivel secundaria y se habla poco del nivel secundaria, ¿no? Todavía. Entonces me parece muy valioso y que lo vincules a la frontera. En Juárez, ahora lo que explota es el tráfico de personas, ¿no? Muchos de estos chicos no solamente están ellos involucrados en mover pollos, como le dicen, o en mover cajas, sino es un negocio familiar. Toda la familia está en eso, ¿no? La mamá cuida los pollos, alimenta a los pollos, y además se refieren así como para que no te enteres, ¿no? Que en realidad detrás de ello hay un tráfico de personas, ¿no? Es decir, el tráfico de migrantes.
cobrar por pasarlos. Y todos estos chavitos están de alguna u otra manera vinculados, ¿no? A estos procesos. Entonces, es una violencia, ¿no? Realmente por todos lados. El sistema educativo que los expulsa, el tema laboral, que la familia no logra sobrevivir con lo que ganan ambos padres y se vinculan de alguna manera en el mercado ilegal de personas. No el mercado de droga, ¿no? En Juárez no lo vimos, el tráfico, las redes de narcotráfico, ¿no? Como tal, hay un consumo impresionante, pero los jóvenes que están en estas secundarias de segunda oportunidad están vinculados al tráfico de personas y pues me parece gravísimo, ¿no? Es todas estas imágenes de violencia que nos narras. Ale, a mí me gustaría preguntarte por los datos, estos datos que nos presentabas de salud mental, y no recuerdo el otro, no sé de dónde los sacas, ¿no? Y qué representan exactamente, porque dices que, bueno, que para nivel nacional es demasiado, y yo te diría que no, para nivel nacional es nada, ¿no? Me tocó visitar un centro de internamiento para adolescentes en Ciudad Juárez y tienen una población de 370 jóvenes internos, ¿no? El sistema de justicia penal para adolescentes que tú muy bien relatas, sí está funcionando, o sea, sí está dando resultados. El problema otra vez es el contexto en donde está este centro de internamiento, los jóvenes a los cuales finalmente se les tiene que encerrar en estos sistemas de internamiento son los que están vinculados a delitos de corte del corte, ay, es el federal y los delitos comunes, no recuerdo exactamente cómo se llaman en este momento, pero son los que están vinculados a homicidios dolosos, ¿no? A secuestro y a violaciones. Y el secuestro son este tráfico de personas, ¿no? Digamos, el resto de los delitos del fuero común o el fuero federal, ya me acordé, el resto de los delitos, no se interna a los adolescentes, no están internados, no todos se cumplen con penas fuera del internamiento, con seguimientos puntuales en las fiscalías o en las procuradurías, con psicólogos que cotidianamente, bueno, semanalmente tienen sesiones con los psicólogos, e incluso uno de los proyectos que conocimos es a partir eh, de que los jóvenes cumplen su pena, la pena dictada por el juez, tienen además un seguimiento puntual por alguna de estas organizaciones. Es un rollo porque los jóvenes salen muy violentados del sistema de internamiento, ¿no? Son horribles, el centro es horrible. Tienen, digamos, talleres, tienen asesorías, terminan su secundaria, su preparatoria, su universidad, en fin, lo que haya que terminar, los mantienen ocupados, digamos, ¿no? Pero sí son, digamos, siguen con muchas carencias, como tú muy bien lo tienes. Y en el tema presupuestal, yo te sugeriría hacer bueno, ya hiciste las solicitudes de acceso a información, pero hay un portal que se llama Transparencia Presupuestaria y ahí puedes hacer el rastreo. El tema es que está solo a nivel federal, ¿no? Si tú quisieras indagar a nivel estatal o incluso a nivel municipal, bueno, ahí sí es todo un rollo porque no todos los estados, ningún municipio, pero no todos los estados tienen sistemas de acceso a la información pública para sus presupuestos. Hay estados que son maravillosos como Chihuahua, como la propia Ciudad de México, ¿no? Tienen sus portales de transparencia presupuestaria que puedes seguir. A nivel municipal sí es todo un rollo. Entonces te sugiero, ¿no? Indagar en este sistema se llama así, transparenciapresupuestaria.gov.mx y ahí está toda la información histórica, por partida presupuestal, por programa presupuestario, en fin, todo, ¿no? Es una delicia trabajar con esa información. Gracias. Muchas gracias, Moni. No sé si alguien más tiene una pregunta, un comentario. Ah, Tamara. Yo quisiera compartir un poco, digo, creo que faltó un poco de contexto, ¿no? Eh,
Escogí la zona fronteriza porque, digo, contestando y un poco viendo esta pregunta, escogí la zona fronteriza porque, bueno, después de estudiar algunos textos, analizar información merográfica y demás, definí que hay como zonas grandes, entre otras, que se me hacen prioritarias, ¿no? Por un lado le llamo zona uno, que es la zona fronteriza, que ahí no se cultiva, no se siembra absolutamente nada y nada más está en la pugna o las peleas por el espacio, por pasar, bueno, los cárteles pelean esos espacios porque quieren retomar espacio para pasar drogas hacia los Estados Unidos, ¿no? Luego está la zona uno, que son zonas de paso de migrantes usualmente, y están las zonas 3, que esos también se pelean, ¿no? Pero están las zonas 3. Ahí solamente puse 2 zonas, pero hay más de 2 zonas. Las zonas 3 son zonas de cultivo. Entonces, dentro de este mapa del norte de México, pues decidí que las ciudades fronterizas eran como estos espacios de conflicto, no solamente de conflicto social, sino también de conflicto de los grupos del crimen organizado, donde se vive una latente sin identificación, ¿no? A lo mejor un poco Gloria Ansaldúa nos hablaba de las ciudades fronterizas y cómo los fronterizos en el lado de Estados Unidos se reidentifican. En el caso de México, tal vez con excepción de Tijuana, no ha existido como este análisis a profundidad de las ciudades fronterizas y cómo se reidentifican los fronterizos, ¿no? Porque a lo mejor un poco lo que nos hablaba Moni de lo que sucede en Juárez, o sea, sí es un caso interesante, pero también es un caso interesante y aislado, porque Juárez, en el interior del estado, de Chihuahua no se considera como dentro de el estado, ¿no? Y lo mismo pasa con Reynosa, Nuevo Laredo, Tamaulipas y Matamoros, son ciudades que pese a que son del mismo estado, no las consideran, o sea, no, socialmente la gente o culturalmente no, la gente no las considera como dentro del estado, son fronterizos, ¿no? La gente fronteriza es fronteriza y la dinámica es diferente, sus interacciones son más hacia el otro lado que hacia el interior del estado. Entonces, por esa y esta otra razón, por eso escogí como las ciudades fronterizas. Y bueno, yo la verdad no me centré en analizar como escuelas periféricas o fueron como escuelas como en la parte central de cada una de estas 3 ciudades que les comentaba, porque como dice Mónica, pues sí hay escuelas de los rezagados, de los rechazados, y existe una convulsión, no solamente de los padres, también de los maestros, al entender y al tratar a los estudiantes. Bueno, sería todo de mi parte, creo que. Ok. Muchas gracias, Tamara. Ale, no sé si Sí, quieres. gracias. Y gracias por sus comentarios, de verdad, a ambos. Sí, bueno, en relación a la pregunta de Pedro sobre los programas es que aquí hay que verlo como, hay programas de salud mental generales, ¿no? Y luego tenemos los que son de salud mental enfocados en personas jóvenes. Y luego tenemos el tema del suicidio. Entonces, como dependiendo de qué sea lo que se está buscando en específico, porque sí, como bien señala, hay muchos, pero en este caso específicos en prevención del suicidio en adolescentes, no, no tuve la oportunidad, no encontré alguno que respondiera justo a este tema de post-pandemia, de adolescentes. eh, Ahora bien, en relación a lo que comentaba Mónica, los números son del INEGI, pero yo los números que presentaba no era como que me alarmaran a mí, ¿no? Sino son números que me parecen bastante similares en situaciones bastante diferentes, ¿no? Y eso es lo que, como el tema toral de mí, como, ¿cómo se podría decir? No la justificación, sino quizá la pregunta de origen, ¿no? ¿Cómo habiendo en este tema de los 1.030 adolescentes, desde la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, pero justamente los que están internos, porque si bien es cierto, el sistema llega a más de 3.600 adolescentes, sobrepasa ese número,
nacionalmente, los 1030 son los que están privados de la libertad, ¿no? Cumpliendo medidas tanto de sanción ya, es decir, de ejecución de sentencia, como también medida cautelar de internamiento, que como bien ya señalaste, justamente tiene que ver con los delitos específicamente en los que procede el internamiento, ¿no? Sin embargo, el tema para mí no era el tema de por qué están ahí ni nada, sino que números tan similares, el Estado se enfoca recursos desproporcionados, ¿no? Ese es como el tema, o sea, tan equidistantes. Si en ambos casos estamos hablando de alrededor de 1000 adolescentes, es evidente que los recursos destinados al sistema punitivo son mucho mayores que al sistema de prevención por sus vidas, ¿no? Porque en este caso solo retomé el tema del número que salió publicado justo en la Gaceta UNAM por Laura Barrientos Nicolás, que señala este número de los 1200 adolescentes que se suicidaron. Entonces, el tema para mí no es como si impacta o no impacta el número, sino cómo se está destinando el recurso, cómo se están destinando los esfuerzos, porque me parece que la respuesta es bastante desproporcionada en ambos casos, ¿no? O sea, que es como, no lo quiero decir así, pero ¿qué le importa más al Estado? ¿Castigarlos por cometer un delito o prevenir su muerte? ¿No? Básicamente esa es la pregunta de mi investigación, que justo está en curso todavía, pero creo que ahí están los números, ¿no? Que suena, huele mucho a necropolítica, no lo sé, todavía no llego a esas conclusiones, pero bueno, por ahí va. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta antes de cerrar la mesa. Ok, pues bueno, muy rápido para ir cerrando. Creo que ambas tienen trabajos bien interesantes y con un reto similar, ¿no? Estos trabajos, justo como venían respondiendo ahorita ustedes, pues también pueden tener una perspectiva como estigmatizante, ¿no? O criminalizante, y creo que justo están en ese reto y en ese camino por entrar desde otras lógicas, ¿no? A la investigación. Esto que comentabas, Tamara, justo de pensar, ¿no? Cómo los jóvenes han resignificado y están resignificando las violencias, ¿no? Y las están haciendo parte, pues incluso de su vida, ¿no? Y existiendo con ellas y entonces reinterpretando y socializando desde ahí. Y pues lo mismo, Ale, quería, ya que esto sirve mucho para hacer redes, no sé si puedas escribirme después. Justo tengo un alumno en la maestría que está trabajando en un tema similar, pero él trabaja con esos chicos que se llaman ángeles suicidas, que son muchachos que tienen grupos en Facebook y que el eje referencial de toda su socialidad en Facebook es el suicidio. Y entonces justamente está haciendo una tesis sobre eso y a lo mejor podrían pues conversar pensando que no es un tema que se trabaje mucho, ¿no? Y bueno, sí, Sí, no hay claro, más gracias. comentarios y pues cerramos la mesa. Happy, ¿quieres cerrar tú? ¿Cierro yo? Perfecto. Pues, ajá. Bueno, más bien, insisto que este es un encuentro de jóvenes y yo no lo soy tanto. Entonces, me abstengo en la medida de lo posible, aunque me encantaría meter mi cuchara en un montón de cosas, pero me parece que es lo valioso oír las nuevas posturas y los nuevos hallazgos que van encontrando. Me parece que es una generación que promete mucho. Muchas gracias por estar en este segundo día y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo lugar, pero quizá no con la misma gente. Gracias. Gracias, buenas noches.